A continuación se tratarán varios temas que permiten la configuración del PIC 18F 25K50 y otros PICs. Esta exposición es elaborada por Leslie Paula Ortiz, Brenda Viviana Sastoque Cortés. Gustavo Ríos. El primer tema a tratar es los IO ports, que quiere decir puertos de entrada y salida. Estos son el bloque más básico que tiene esta explicación, pero son muy importantes ya que incrementan la aplicación segura y simplifican el diseño aplicativo, reduciendo así componentes externos. El primer registro es llamado TRIS. Este permite dar control de dirección a los puertos, habilitando o deshabilitándolos como salida. Aunque teóricamente un pin de un PIC siempre es declarado como una entrada, llamado port, pin de acceso directo. Este es usado para acceder directamente al valor del pin de la entrada. Y por lo tanto la distinción con este registro es muy importante. Cuando ya hemos manejado esto como una salida de nivel alto 1, puede que el micro detecte o sea capaz de leer un 0. Estos registros proveen acceso directamente a los pines de salida y también pueden recuperar el valor que se ha escrito en estos pines. ANSEL, que es un selector análogo que permite leer un valor análogo de un pin a través o utilizando el conversor digital análogo, y al mismo tiempo también puede leer el valor que ha sido asignado desde el registro port correspondiente. El siguiente registro es llamado WPU por sus siglas en inglés Weak Pull-ups. Estos, cuando se habilitan pin por pin modificando el bit correspondiente en este registro, proveen en los pines de entrada y salida una resistencia o guardan el espacio para que esa resistencia externa exista. El siguiente registro es llamado OTCON. Este registro configurado permite simular un Open Drain. El Open Drain es cuando el dispositivo asegura un estado 0, pero para asegurar un estado 1 necesita una resistencia pull-up. El siguiente registro es llamado SLR-CON, que significa Slew Rate Control. Lo que hace, como dice su nombre, es que reduce las emisiones de ruido cuando es declarado sobre los puertos. El siguiente registro es llamado INLV, que es un nivel de entrada. Este permite que puertos seleccionados tengan la habilidad de switchar sus entradas del TTL como lo hace un trigger Smith. Esto se logra modificando el bit correspondiente en los registros INLVX. Los siguientes registros son IOC, que quiere decir interrupción en carga. Si este módulo es habilitado a través del IOSIE, se crea una secuencia de interrupción. Si no se crea o si no ha sido empezada, el proceso continuará ejecutándose desde la instrucción inmediatamente siguiente al comando sleep. El siguiente es llamado HIDRB 100 mA. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que actualmente en nuestros PICs es posible manejar el Sync on Surge por encima de 100 mA. El segundo tema a tratar son las celdas lógicas. Este bloque llamado CLC es un macro bloque tomado desde un array lógico programable largo. La estructura que tiene el CLC se basa principalmente en 4 multiplexores en la entrada, como se ve en la imagen.
Cada entrada alimenta dentro de una área combinacional con puertas. Los multiplexores que se ven en la estructura de entrada están alimentadas con señales exteriores, pero más importante que eso, tienen acceso a un número de señales internas. Se puede decir que a la salida de cada CLC, junto con la disposición de los selectores de entrada, se puede construir máquinas de estado. El CLC tiene tres características muy importantes. La primera característica es que cada CLC es asíncrono con el resto del microcontrolador. Otra característica es que son muy rápidos, ya que el tiempo de propagación de su lógica está en el rango de 10 nanosegundos. También son de baja potencia, ya que cada celda, cuando se habilita cada una, agrega solo una cantidad imperceptible en el consumo de potencia. La característica es que los CLC se configuran en la RAM y por lo tanto, a través de la vida del microcontrolador o de la aplicación que se esté configurando, puede ser cambiada dinámicamente. Las aplicaciones de este bloque están vinculadas con las características ya explicadas. Entonces, como nuestro CLC es asíncrono y de baja potencia, es un candidato perfecto para implementar mecanismos inteligentes, como los wake up, ya que permite optimizar realizando un pre-screening en las entradas y un wake it up en la CPU. De la característica ya nombrada, donde los CLC son muy rápidos, permite así conectar periféricos y manejar salidas directas que son configurados en la RAM. Quiere decir que pueden ser reusados. Las limitaciones que ofrece este CLC son que el delay de baja propagación de las celdas lógicas están frecuentemente incomprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras señales que entran se propagan muy rápido dentro del chip y mediante la lógica se alcanza el pin de salida, están sujetos a las mismas limitaciones de los otros pines. También otra desventaja es que no es de garantía que todos los caminos CLC tengan el mismo delay de propagación. Peripheral Pin Select o PPS. ¿Qué es? PPS es una opción implementada primero por los micros de 16 bits y luego por los micros de 32 bits para poder simplificar la ubicación de varios periféricos disponibles en el chip. Con el tiempo se fue descubriendo que incluso los PIC más pequeños, como el 16F1, tenían el mismo problema, así que eran muchos periféricos y muy pocos pines. PPS resuelve este problema de una manera muy simple, permitiendo al diseñador una gran cantidad de libertad, mapeando funciones digitales en los pines de entrada y de salida. La mayoría de los PICs desde el 2013 vienen ofreciendo esta opción, ya que es tendencia y llegará a expandirse en el futuro. ¿Cómo funciona? La función del PPS es simple. Cada pin de salida se le da un multiplexor. Entonces, este único pin entre los números de periféricos internos puede seleccionarlo para controlarlo. Luego, cada módulo periférico de entrada se le da también un multiplexor. De esa manera, puede ser seleccionado un pin para tomar su entrada. La configuración PPS es almacenada en la RAM y después debe ser iniciada durante la fase de inicio de esta, protegida por un mecanismo de bloqueo similar al usado en la memoria flash y también en los datos de la EPROM. Una secuencia especial debe ser seguida en orden para modificar el registro del control PPS. También configurar los bits del dispositivo se puede hacer en la flash para hacer un bloqueo permanente. ¿Cuáles son las ventajas y aplicaciones? El PPS es una gran ayuda de optimización de recursos internos en el PIC. También puede ayudar a reducir la complejidad de la PCB y posiblemente eliminar algunas contorsiones en las señales alrededor de la board, removiendo, esto es muy importante, y reduciendo el uso de vías y en ocasiones removiendo la necesidad de capas adicionales, ahorrando costos al productor. También optimiza las salidas de los pines. Significa sobre todo tener la habilidad de controlar el posicionamiento de las señales de ruido, alejándolas de la sensibilidad y reduciendo señales parásitas.
¿Cuáles son sus limitaciones? Para mantener el costo, en la mayoría de los procesadores de 8 bits llegan a solo tener 20 pies. Y prácticamente PPS solo puede ser usado para señales digitales. Para señales analógicas y periféricos analógicos, el costo es un poco mayor y se sale del presupuesto. DSM, Data Signal Modulator. El modulador de señales de datos es principalmente un mezclador digital. Un modulador de señales de entrada es usado para escoger la salida entre dos fuentes diferentes. Cuando el emulador de señales es alto, el portador alto de entrada es conectado a la salida. Cuando el emulador está en bajo, el portador bajo es conectado en cambio del anterior. Observemos la imagen de cómo funciona. El DSM, como se le usó en la imagen anterior, está realizando esencialmente la función de AND. Un ejemplo de la aplicación del DSM es la modulación infrarroja de puerto serial asincrónico. También se utiliza modulación de señales de radio. El uso del DSM está esencialmente limitado por la máxima velocidad de los puertos de salida del dispositivo. Estos a frecuencias muy altas suelen tener distorsión. Les voy a hablar del ZCD, o mejor conocido como detector de cruce de cero. Por muchos años ha sido aceptada la práctica de hacer uso de estructuras de protección. Este permite detectar la presencia de altos voltajes y al mismo tiempo mantener el pin de entrada siempre perfecto. En sus aplicaciones más comunes sirve para hacer el uso de fuentes AC posible por medio de triacs o IGBTs para lograr el control por medio de las técnicas de fase. Otra aplicación es para detectar la frecuencia en una línea, y en algunas pequeñas aplicaciones el detector de ceros ha sido usado para detectar la fase. Esto no resulta costoso y así disminuye precios. Limitaciones. Hay una pequeña fase de error causada por el offset introducido por el comparador, pero esto puede ser fácilmente contrarrestado. Otra limitación es que tampoco existen modelos de PIC con más de un módulo ZCD, aunque existen planes de implementar algunos PIC con múltiples módulos de estos. Para entender mejor el uso del SSD, se mostrará un ejemplo del SSD aplicado para el control de ángulo de disparo con TIAC y PIC18 F4550. Se mostrará un código sencillo, el cual por medio de una señal de entrada genera una interrupción por medio del micro, el cual proporciona una señal de salida desfasada según se desee. En otras palabras, es un circuito que generará una señal o pulso cada vez que la onda senoidal alcance un voltaje mínimo, aproximadamente 0 voltios. Este pulso le indicará al microcontrolador que la señal senoidal ha sido cruzada por 0 y generará un retardo determinado antes de activar un triac, la etapa de potencia, para que este último pase a un estado de conducción y la carga perciba un determinado porcentaje de la onda senoidal. Este es un programa sencillo el cual se realiza en PIC-C Compiler, donde se incluyen las librerías necesarias y está conformado por la interrupción y el main, donde se habilitan las interrupciones externas. Algo para tener en cuenta es que el micro no reconoce grados, por lo tanto se usa la relación según la frecuencia que se esté manejando. Para este caso son 60 Hz. Este es el diagrama eléctrico implementado en Proteus y los resultados obtenidos por el osciloscopio. Está la señal rectificada y el detector de cruce de ceros. La señal de control para el triac con un desfase de 45 grados y la señal de control para el triac con un desfase de 90 grados.